Buenas tardes, hermanas en Jesucristo. Continuamos con las iglesias de Apocalipsis. Ahora el capítulo 3, versículos del 14 al 22, que trata de la iglesia de la Odisea, la última iglesia y la séptima iglesia. La Odisea es una ciudad. Bueno, era una ciudad y es considerada la segunda ciudad antigua más grande de Anatolia, después de Éfeso. Muy próspera durante el periodo romano por su conexión con otras ciudades y su industria textil. Contaba con 2 teatros, templos paganos desde luego, estadio, gimnasio y baños. Se surtía de agua a base de acueductos muy sofisticados. Hoy es la ciudad de Denizli en Turquía. Vamos a empezar. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, le dijo a Juan que escribiera al ángel, al mensajero de la iglesia, de la congregación de la gente que se juntaba en la Odisea, o sea, los laodicenses. Estas cosas dice el Amén. ¿Qué significa Amén? Viene del hebreo Amén. Su significado es, por supuesto, fidelidad, en verdad, realmente que así sea. Cuando alguien dice amén a algo que se escucha de la Biblia es así sea, o que estamos de acuerdo totalmente en que es verdad, ¿sí? Que eso es real y que pues si es algún mandato y eso lo vamos a seguir, vamos a ser fieles a eso. Ahora, el testigo fiel. En el Evangelio de Juan 12:49, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice que Él era testigo fiel del Padre. Y lo explicó así: porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por lo tanto, en esta explicación nos está diciendo que Él es testigo fiel de el Padre eterno. Él es la verdad, Él es el verdadero y Él también lo dijo claramente y está plasmado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También Él es el principio de la creación, Él fue lo primero que el Padre eterno creó. Está en Juan 1:1, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra en acción, es la palabra del Padre en acción. Y cuando en Génesis dice que Dios dijo, hágase, esa era su palabra, que dijo, hágase, y se hizo. Ese era Jesucristo, ese era el verbo en acción, la palabra en acción. El apóstol Pablo nos lo explica en Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Se lo explicó a los colosenses, pero también a nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios. Dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo nos está explicando totalmente que el Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, fue el primogénito, el primero de toda la creación. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Como ya habíamos explicado en las otras iglesias, pues el Señor es el único que pesa los corazones, el que los conoce. El Padre Eterno los conoce y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo los conoce. Ahora, por eso dice que conoce nuestras obras, ¿sí? ¿A qué se refiere aquí con estas temperaturas? ¿A qué se refiere que es frío o a qué se refiere que es caliente, verdad? Mateo 24, 12, 13 nos da luz en este asunto y nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Nos está hablando de el amor como algo caliente, por eso dice que el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, lo caliente es el estar enamorado, estar en amor fiel y verdadero hacia el Padre Eterno y hacia el Señor Jesucristo. Eso es lo caliente. Y entonces, ¿qué es lo frío? Pues el que no quiere nada, saber nada de Dios, que no cree en Jesucristo, que no cree en el Padre Eterno y que no cree en nada de la palabra del Señor. Ese es el que está frío. Y el que está caliente es el que quiere conocer cada día más de su palabra, que cada día busca más de la palabra del Señor y busca vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Esa es la persona que está caliente, que está en el amor hacia el Señor. A eso se refiere con frío o caliente. Apocalipsis 3:16. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es el vómito? Según el Colegio Americano de Gastroenterología, es la expulsión violenta por la boca de los contenidos estomacales y que por lo general es un mecanismo protector para expulsar alguna sustancia nociva ingerida. ¿Qué nos dice con esto el Señor? Que porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En primer lugar, que ya estábamos adentro. ¿Sí? Por eso es que va a vomitar. ¿Por qué? Porque ya estábamos adentro. Cuando una persona llega a Cristo y lo acepta y le dice, Señor, entra a mí, entra a mi corazón, a mi vida, yo te quiero conmigo, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, yo te acepto y te reconozco como el Hijo del Señor, como el Hijo del Padre Eterno, y perdóname, y quiero estar contigo. Entonces, en ese momento dice el Señor que cuando lo aceptamos con nuestra boca, cuando lo reconocemos con nuestra boca, cuando lo declaramos con nuestra boca, el Señor está con nosotros y nosotros con Él. Entonces, por eso entramos. ¿Qué sucede? Que continúas en ese camino, en el camino del Señor, y te gustó mucho la congregación en donde estabas, se lleva muy bonito los hermanos, las hermanas, todo va muy bien, y te encanta cómo predica el pastor y todo. Pero ¿qué sucede? Que empezamos con problemas. Y que alguien te hizo mala cara o que alguien de los hermanos pues te pidió prestado dinero y no te lo pagó, o que alguien está hablando mal de ti, o que ya no te toman en cuenta, o cosas por el estilo. O que estás viendo que pues la congregación no es lo que habían dicho, que nada más es para hacer dinero, que se están aprovechando de ti. Y entonces dices, ya no quiero saber de estos cristianitos y me voy.
Pero no está rechazando nada más la congregación, sino que ya muchos de los hermanos lo que hacen es rechazar la palabra de Dios, la Biblia. Y la Biblia no tiene la culpa de cómo sean las personas. Esa es la realidad. Pero nos vamos enfriando y dicen, bueno, pues yo en mi casa, que al cabo Dios me conoce, que el Señor pues sabe mi corazón y pues al cabo yo soy salvo por gracia, no necesito hacer nada más. O bien se quedan en una congregación y es de que, pues aquí estoy cómodo, vengo cada domingo, no pasa nada, yo estoy como cumpliendo. Y la Biblia, pues la tengo ahí en mi casa, abierta en un salmo. ¿Y qué es lo que sucede? Que no la leo, pero ahí está. Y ya vas enfriándote. Cada vez eres más mundano, pero dices ser cristiano. Y ese es el tibio. Y dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca. O sea, te voy a expulsar de adentro de mí porque eres una sustancia nociva que se metió en este organismo. Eso es lo que nos está diciendo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apresará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. En esas congregaciones carismáticas donde te dicen, sí, tú aquí vas a invertir, a sembrar en el reino de Dios y en la obra de Dios, deja aquí tu dinero y Dios te va a dar 2 casas y te va a dar 3 autos y te va a dar, bueno, un montón de cosas. Entonces dice, ¿qué dice aquí el Señor en Mateo 6:24? No puedes servir a Dios y a las riquezas, todo eso es ser tibio. Y la gente piensa que es cristiano y que va a ir con el Señor y con esas cosas y resulta que los van a vomitar. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, la voluntad de mi Padre que está en el cielo, no la del pastor, no la de la supuesta pastora, no la de los diáconos, no la de tu líder, sino la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿A qué se refiere con riqueza? Proverbios 13:7 nos dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes aparentan ser pobres y tienen muchas riquezas. Aquí habla del rico en el mundo, en las riquezas mundanas, pero que en su corazón no tiene a Dios, no tiene al Padre Eterno, no tiene al Señor Jesucristo en su corazón y por lo tanto no tiene nada. Y el que aparenta ser pobre, claro, según el punto de vista del mundo, del mundano. Y dice, mira cómo se viste o mira dónde vive, pero esa persona vive a gusto, vive tranquila, no tiene problemas con nadie, está feliz con lo que tiene y le agradece a Dios siempre por lo que tiene y ayuda a los demás incluso. Esa persona es rico porque tiene a Dios en su corazón y no tiene miedo de nada, ni de esta vida, ni de la muerte, ni de nada, porque sabe que Dios está con él. Proverbios 30:8-9 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
Nos lo dice claramente, el Señor nos va a dar lo que necesitamos y el mismo Señor Jesucristo nos lo aclaró y dijo que el Señor sabe de qué necesitamos y que no nos afanemos por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir, porque Él nos va a dar todo y Él va a proveer todo. Génesis 3:7 dice respecto a estar desnudo, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Acaso Adán y Eva tenían los ojos pegados antes o estaban siempre con los ojos cerrados? Claro que no. Lo que sucede es que se abrieron sus ojos a la maldad, al mal, porque fueron desobedientes, porque se alejaron de Dios. Y con eso se alejaron de la cobertura de Dios, del vestimenta que el Señor les había dado y que era la gloria del Señor. Se alejaron de la vida eterna y vieron que eran ahora seres mortales. Romanos 2, 18, 20 dice, tú conoces su voluntad y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tienes la forma del conocimiento y de la verdad en la ley. ¿Cuál es la ley? Es la Torá. ¿Cuál es la instrucción? Es la Torá. ¿Cuál es la Torá? Los 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Dónde se encuentra la Torá? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Esa es la ley. Instruidos por la ley de Dios, no somos ciegos, sino que guiamos ciegos y somos luz para los que están en tinieblas. El Señor Jesucristo nos vino a explicar cómo llevar a cabo esa instrucción que el Señor había dejado. ¿Por qué? Porque ya la tenían transquiversada. Por eso. Y Él nos enseñó realmente cómo llevarla a cabo. Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué dice el Señor que compres de mí oro refinado en fuego? Proverbios 23:23 nos dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. Comprar del Señor no se está refiriendo a que, y como dicen los carismáticos, invierte tu dinero aquí, siembra en la palabra, en la obra del Señor. No, no es de que vayas con tu dinero, con tu transferencia, con tu dinero electrónico a hacer una transferencia, no. Se trata de comprar la verdad, es que la que estudies la palabra de Dios. Cada vez que estudias la palabra de Dios y que la comprendes y la retienes, la estás comprando y estás comprando la verdad y no la vendas. O sea, si tú ya tienes la verdad del Señor, si tienes la verdad de los 10 mandamientos y te dice, no hurtes, y tú dices, ay, pues qué tanto es tantito, voy a robarme un chocolatito. Y eso es robar y estás transgrediendo el mandamiento del Señor. Ahí estás vendiendo la verdad. ¿Por qué? Porque no le entendiste, no entendiste qué son los mandamientos del Señor y como quiera estás haciendo el mal. Estás vendiendo la verdad. Compras la sabiduría, compras la instrucción y la inteligencia es porque estás estudiando, estás comprendiendo y estás actuando de acuerdo a lo que estás entendiendo de la palabra de Dios. Eso es comprar el oro refinado en fuego y eso es ser rico. Mateo 13, 44 nos dice, además,
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, hallándolo un hombre, lo esconde, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Estamos hablando aquí, está hablando el Señor en Mateo 13:44, del mundo. O sea, tú estabas en el mundo con cierta vida, con cierta situación en tu vida, con ciertas cosas. Pero cuando te encuentras con Dios y cuando encuentras la palabra de Dios, el venderlo todo lo que tenías es dejar todo lo que tenías, todo lo que te hacía daño, pero que creías que era bueno para ti, todos los deseos de mundanos que te estaban haciendo daño, te estaban incluso matando, todo eso es dejarlo y quedarte con la palabra de Dios y con la instrucción del Señor y vivir de acuerdo a la instrucción de Dios. Primera de Timoteo 6, 17 y 19 dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo que ha de venir, que echen mano de la vida eterna. Eso es lo que le dice a Timoteo Pablo, que les diga a los ricos que pues vivían en el área en donde estaba Timoteo en ese momento. Entonces, si el Señor ya estando en Cristo te da dinero, lo vas a saber invertir. ¿Cómo? A darle a quien no tiene, a poder ayudar a quien lo necesita. Esa va a ser tus buenas obras, vas a ser generoso y vas a comunicarle a esas personas que eso que le das viene de Dios, proviene de Dios, no de ti mismo, sino de Dios. Filipenses 3, 7, 9 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino de la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí Pablo le está escribiendo a los filipenses de la ciudad de Filipo. Y lo que está diciendo es que Pablo pues fue muy rico en ese tiempo y él perdió todo eso por el conocimiento de Cristo Jesús y por ir predicando la palabra de Dios, pero dice que lo tiene por estiércol, ¿sí? Y dice, no teniendo mi propia justicia que es de la ley. Aquí muchos dicen, ya ves, es del Antiguo Testamento, es de la Torá y eso ya no es, eso es de los judíos. No, dice, teniendo mi propia justicia como ley, o sea, porque él se hacía él le daba la interpretación a la palabra de Dios como quería. Y era sin amor, sin justicia para los demás y sin dar la oportunidad a los demás. Eso era. Y dice, sino que tiene la justicia por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, ya estaba dándole otra interpretación a la misma ley, a la Torah, porque la Torah es de Dios, pero ya la estaba viendo a través de Cristo Jesús, la palabra de Dios, no a través del conocimiento de los hombres. Esa es la diferencia. No es que la palabra de Dios, no es que los mandamientos del Señor estén caducos, es que se ve con la interpretación de parte de Dios, como Dios la puso, no como los hombres la impusieron. Esa es la diferencia.
Lucas 12, 15, 21. Y les dijo, miren y guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El estar trabaje y trabaje y trabaje para estar almacenando riquezas y estarse olvidando de la palabra de Dios, del día de reposo, de las fiestas solemnes del Señor. Eso es lo que hizo este hombre. Y fue la avaricia, y vio las riquezas como su Dios y perdió. Segunda de Corintios 5, 2, 4. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos, porque nosotros que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorto por la vida. Nos está hablando de el vestido, de las vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas, el revestirse con las vestiduras blancas, son la obediencia a la palabra del Señor, la obediencia al Padre, la obediencia a sus 10 mandamientos y guiarse por eso. Con eso nos estamos vistiendo de esas vestiduras blancas y entonces cuando vamos a dormir, vamos a morir, cuando el Señor nos levante nuevamente, estaremos en un cuerpo celestial, en un cuerpo con gloria y por lo tanto estaremos revestidos y estaremos en vida eterna con el Padre eterno. Segunda de Corintios 4, 3, 4 dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando dice que unjas tus ojos con colirio para que veas, es precisamente esto. Ungir los ojos con colirio. ¿Por qué dice ungir los ojos con colirio? El colirio era un emplaste. Era como una plastita que se hacía y se ponía en los ojos, por eso se ungía, para que pues, se limpiaran pues, de alguna infección o de algo por el estilo, para poder ver mejor. Lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo, si tú aceptas a Cristo y pides el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, entonces ya no vas a estar ciego, ni el Evangelio va a estar encubierto para ti, sino que va a resplandecer la luz del glorioso Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Es la palabra de Dios toda desde el Antiguo Testamento. Las buenas nuevas que vino a traer nuestro Señor Jesucristo era que ya se estaban cumpliendo todas las profecías que venían en el Antiguo Testamento, que Él era el cumplimiento de las profecías, que el reino de Dios estaba entre los hombres. Ese es el Evangelio de Cristo. Y dice que es la imagen de Dios.
El mismo Señor Jesucristo les dijo para que conozcan al Padre. La vida eterna es conocer al Padre y a su Mesías, a Jesucristo, y de esa manera tienes vida eterna. Entonces, eso es lo que vino a decirnos el Señor Jesucristo, que Él era el Mesías, que Él era el enviado del Señor, que Él es el primogénito de toda creación y que el reino de Dios se acercó a nosotros y sigue aquí con nosotros porque está a través de su palabra y está a través del Espíritu Santo del Señor. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Bueno, se lo decía a los laodicenses, pero nos lo dice a todo aquel que leemos Apocalipsis 3:19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor nos dice que nos reprende y castiga porque nos ama. En Job 5, 17, 18 nos hace una aclaración. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Si tú eres madre de familia, si tienes hijos, tú has castigado a tus hijos. ¿Por qué los has castigado? ¿Porque hacen las cosas bien? ¿Porque son buenos niños? Pues no, ¿verdad? Cuando hay un castigo, cuando hay una reprensión, es porque están haciendo algo mal. Y entonces eso es lo que nos dice el Señor, porque los amo, los reprendo y castigo. Siempre primero hay una advertencia. Oye, no hagas esto mal. Y esas advertencias vienen en su palabra desde el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos son esas aclaraciones, esas advertencias que nos dicen, haz esto, no hagas esto, no hagas esto. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo contrario, el Señor nos va a reprender y nos va a castigar. ¿Por qué? Porque es por nuestro bien, porque estamos llevando un mal camino y no quiere que nos perdamos. Así como tú no quieres que tus hijos hagan algo que les haga un daño, así el Señor no quiere que sigamos un camino que nos va a perder y nos va a hacer daño. Proverbios 3, 11, 12 dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Solo los padres que no quieren a sus hijos no los reprenden y no los castigan. Y esto para muchas personas va a ser así como un cubo de agua helada porque dicen, pues es que no se le debe de estar pegando al niño. Y dices, a ver, no se habló de golpear a nadie, se habló de reprender y castigar, pero por su bien, porque está haciendo algo que le va a hacer un daño mayor y que si sigue con esa actitud y con esas acciones, va a llegar un momento en que le va a causar un daño mayor, mientras que el castigo que está pensado, la reprensión que está pensada para el bien de la persona, no le está haciendo daño. Le puede doler en su ego o en su autoestima, porque dice, yo quiero hacer esto y no me dejan, pero no es que le esté causando un daño. Aunque el niño, la niña piense que se le está dañando. ¿Por qué? Porque pues la mamá sabia, el papá sabio lo que hace es
que le da una reprimenda, un castigo, sabiendo que ese castigo o esa reprimenda no le está causando un daño al niño, simplemente le está llamando la atención de una forma más fuerte para que no siga ese camino por el que estaba yendo. Proverbios 15, 31, 32 dice: el oído que escucha las reprensiones de vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ya en personas adultas, como somos nosotros, el oído a la reprensión dice que es para vida y vamos a morar entre los sabios. ¿Quién es el sabio? Bueno, el que sabe. ¿Y qué es en este caso lo que sabes? La palabra de Dios. Y no solamente es saberla de oído, sino actuar de acuerdo a ella. Y el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma. O sea, el que dice, no, para mí la ley, ¿cuál es eso? Yo soy salvo por Cristo en gracia y ya no tengo por qué seguir los 10 mandamientos ni nada por el estilo. Entonces esa persona realmente pues no está a salvo por gracia porque no cree en la palabra de Dios ni en sus 10 mandamientos. Entonces nada más está supuestamente creyendo lo que según él le conviene, pero no está siguiendo una corrección de su vida, no está arrepintiéndose verdaderamente de sus actos porque sigue haciendo lo mismo. Entonces, por lo tanto, no entiende la palabra de Dios. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando dice el Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, yo estoy a la puerta y llamo, no era así de estar tocando la puerta. ¿Por qué? Porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces es más bien que nos está hablando, que nos está diciendo, hey, aquí estoy. ¿Cómo nos llama el Padre Eterno? A través de su palabra. ¿Quién es su palabra? Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach. Y dice que abre la puerta. Entonces, la persona cuando abre la puerta es que abres tu mente. Abres tu mente a la palabra de Dios, a Yeshua Mashiach. Y entra a ti. Cuando entra a ti, dice, y cenaré con él o con ella, y ella conmigo o él conmigo. Que tú estás leyendo su palabra o escuchando su palabra, estudiando su palabra, entendiendo su palabra y actuando de acuerdo a esa palabra, entonces estás cenando con él y estás comiendo con él. Y recuerdas la palabra que dijo, come mi carne y bebe mi sangre, es su palabra, pero que la estás estudiando, que la estás comprendiendo, que la estás actuando de acuerdo a ella, es eso, es comer su palabra, es beber su sangre y de esa manera actuar y cambiar como persona de acuerdo a cómo actúas en este mundo. Lucas 12, 36, 38 nos dice, y ustedes sean semejantes a hombres que esperan cuando su señora ha de volver de las bodas, para que cuando venga y toque, enseguida le abren. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor cuando venga halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá y les servirá. Y si viene a la segunda vigilia o aunque venga a la tercera vigilia y los encuentra así, bienaventurados son aquellos siervos. El Señor nos dice que actuemos de acuerdo a su palabra. No importa cuándo va a venir, sabemos que va a regresar.
pero no sabemos el tiempo. Y aunque nos quieran decir, ya viene mañana, ya viene el próximo año, ya viene en el 2030, no sabemos. Eso son inventos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues actuar de acuerdo a su palabra, como buenos siervos. ¿Por qué? Porque Él nos está mandando eso. Y cuando dejemos este cuerpo, cuando vayamos a morir y que estemos durmiendo en paz y que el Señor regrese y nos llame y nos resucite, entonces vamos a poder estar con Él y tener vida eterna. Pero tenemos que actuar de acuerdo a su palabra, no importa cuándo sea su regreso. Sabemos que regresará porque confiamos en su palabra, pero no nos tiene que importar el tiempo. Y eso es lo que dice aquí, no importa si es la segunda vigilia o que venga la tercera vigilia. O sea, lo que importa es que actuemos de acuerdo a su palabra. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nos está diciendo que el que venciere, o sea, este mundo es una lucha y en esta lucha estamos siempre batallando con la mentalidad de lo que tenemos alrededor, porque fue en lo que crecimos, que es en el mundo, en lo que tocamos, en lo material. Entonces siempre es una lucha constante de lo que dice el mundo con lo que dice la palabra de Dios. Por eso es vencer, porque el vencer es precisamente el llegar al fin, pero haciendo que la palabra de Dios sea la que prevalezca en nuestra vida. En primera de Juan 5, del 4 al 5, nos explica Juan, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree que Yeshua Mashiach es el Hijo de Dios, es el Mesías que estaba prometido para el mundo, es el que está venciendo. ¿Pero por qué lo crees? Por fe. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1, Pablo nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos certeros, tenemos la certeza de que estamos esperando la vida eterna, de que estamos esperando que nuestro Yeshua Mashiach regrese. Y sabemos que el Hijo de Dios es Yeshua Mashiach, es el Mesías que tanto se ha estado esperando y que tanto han estado anhelando. Él es el Mesías y para nosotros es nuestra fe, nos dice que es el Señor Jesucristo, es Yeshua Mashiach, es el Hijo de Dios. Entonces, ese es el que vence al mundo, que tiene la fe en Jesucristo, en Yeshua Mashiach, y por lo tanto que sigue la palabra de Dios y que vive de acuerdo a esa palabra. Lucas 22:29-30 dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto se lo dijo a los apóstoles, desde luego, pero nos lo dice a nosotros, nos dice que asigna un reino, o sea, el reino de Dios, el reino de los cielos, fue el que se acercó a nosotros, fue nuestro Yeshua Mashiach, Él se acercó a nosotros.
en carne y sangre y murió por nosotros para que fuera el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados, para darnos nuevamente una puerta abierta hacia el Padre, para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Entonces Él nos asigna su reino al que podemos pertenecer aceptándolo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y si seguimos su palabra, si actuamos de acuerdo a siervos, Él nos da ese reino para que comamos y bebamos en su mesa y que podamos estar, dice que juzgando a las 12 tribus de Israel. Juzgar, muchas personas lo ven así como de que, culpable, inocente. Pero si leemos el libro de los jueces en el Antiguo Testamento, veremos que los jueces son personas que llevaban la ley al pueblo, que le explicaban la ley y que claro, cuando había una controversia, pues entonces actuaban de acuerdo a la palabra de Dios y le daban la razón a quien la tenía de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es juzgar. Entonces, claro que los 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus, van a ser, pues digamos que los jueces mayores, pero la palabra también nos dice que a nosotros los siervos, pues más chiquitos, pues tal vez nos toque un pueblito, ¿verdad? O una colonia o una ciudad pequeñita, ¿no? De acuerdo a un grupito, digamos. Pero primeramente Dios, que estemos ahí en el reino del Señor. Apocalipsis 3:22. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto va a cerrar el mensaje a cada una de las congregaciones. Muchas cerraban así: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya lo vimos en las otras mensajes de las iglesias, de las congregaciones. Y básicamente es que todos los mensajes se tenían que escuchar también en las otras iglesias. O sea, era un mensaje específico para cada una, pero también es de que toma tú lo que tienes que tomar. En este caso nosotros estuvimos viendo las iglesias, estuvimos viendo cada una de ellas, de las 7. Hay muchos estudios donde dicen de que pues que cada una de las iglesias son las épocas de que ha tenido la iglesia, porque le llaman iglesia supuestamente, bueno, a lo del cristianismo, aunque ya sabemos que iglesia viene de griego, que es iglesia y es congregación. Entonces, otros dicen que pues son precisamente cada tipo de cristiano, pero si nos estudiamos cada uno, si meditamos cómo somos cada quien, creo que todas tenemos algo de cada una de estas congregaciones, o que en diferentes etapas de nuestra vida cristiana hemos estado pasando por alguna de estas etapas. Entonces, no podemos decir que es cada tipo de cristiano, porque cada persona va también evolucionando, va creciendo, de acuerdo a su época, de acuerdo a su etapa en la vida. No es lo mismo la persona que acepta a Cristo cuando está en sus 20 años que cuando está en sus 60 años. No es lo mismo la región del mundo en donde vives, o incluso el estado en México en donde vives. Sí, no es lo mismo que vivas en una ciudad que es muy abierta a lo que viene siendo el cristianismo
protestante a que vivas en una ciudad que sea mayormente católica y que no estén abiertos para nada a lo que es la enseñanza que no sea católica. Entonces, depende mucho de tu época en que te encuentras en la vida, de tu región, de tu contexto, que vas tal vez a pasar por cada una de las etapas o tienes algo de una congregación de una de las iglesias, de estas 7 iglesias, y que sales de eso pero estás entrando en otra. Entonces, cada una de estas advertencias que le hace el Señor y cada una de esas reprensiones nos sirve a cada uno de nosotros para ver en qué estamos fallando y qué podemos cambiar de acuerdo a la palabra de Dios. Con esta iglesia de la Odisea, con este mensaje a la iglesia de la Odisea, estamos terminando las que son las 7 mensajes a las 7 iglesias, a las 7 congregaciones. Y entonces ya continuaremos con el capítulo de Apocalipsis 4, primeramente Dios.